sur desde el mar hasta el sol. Llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Bueno, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial de hoy sábado, 18 de julio. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompañan en la conducción del programa Rocío Porras con Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live en Renovación Magisterial y Sindical Colombia y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos también en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos también por la cuenta X, @encuentrospedac, @renovación magisterial. Bueno, y arrancamos hoy nuestro programa con Encuentro con la clase obrera. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, ¿de qué trata la firma del Plan Integral de Reparación Colectiva? Para ello, bueno, hoy tenemos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muy buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Rocío, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Cordial saludo para todos los maestros y las maestras que evidentemente siguen este programa. Decirles que el pasado jueves el gobierno nacional firmó un nuevo decreto, que es el decreto de reparación colectiva al movimiento sindical. Ya el gobierno nacional del presidente Petro, el 14 de septiembre del año 2023, había declarado al movimiento sindical como víctima del conflicto armado, víctima de la violencia antisindical y por tal motivo sujeto de reparación colectiva. Con este tema digamos que finaliza los procesos ya normativos para iniciar ya la reparación colectiva al movimiento sindical. El movimiento sindical queda representado en ese sistema de reparación colectiva a través de las 3 centrales obreras, la CUT, la CGT, la CTC y FECODE. Esta era una situación que teníamos prevista desde el año 2016, pero que obviamente durante el gobierno de Iván Duque no avanzó para nada y solamente en este gobierno logró avanzar el tema de que evidentemente el sindicalismo ha sido víctima del conflicto armado y por tal motivo requiere un procedimiento de reparación colectiva. Entonces, ¿por qué una reparación colectiva? Pues porque en medio del conflicto armado ha habido más de 15.000 acciones violentas contra el sindicalismo, en el cual 3.300 dirigentes y activistas sindicales han sido asesinados. En ninguna parte del planeta han asesinado tantos dirigentes y activistas sindicales como en Colombia, por el desarrollo y el ejercicio de su situación de dirigente o activista sindical. Es decir, es una cultura antisindical muy arraigada. De esto tiene conocimiento la OIT y en varias oportunidades le ha requerido al gobierno, a los gobiernos nacionales anteriores, de que tienen que evidentemente parar y hacer medidas integrales para que esta violencia antisindical pare, que si bien es cierto ha venido disminuyendo significativamente después de
del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, también es cierto que no ha parado de manera definitiva, pero anotemos que sí ha disminuido. De esta manera, lo que quiere decir este gobierno frente al sindicalismo es que sí ha sido víctima de esa situación, que ha sido un genocidio lo que se ha hecho con el movimiento sindical y que bien vale la pena que el Estado repare ese daño, puesto que el máximo responsable, como todas las cosas a nivel general, termina siendo el Estado, porque el hecho de que hayan bandas paramilitares, pues al final la responsabilidad es del Estado. Ahora, en el movimiento sindical hay una connivencia entre esas bandas paramilitares y diversas expresiones, especialmente de los órganos del Estado de seguridad, especialmente el ejército, la policía, pero en muchas oportunidades también algunos órganos de seguridad como era el DAS. De tal manera que eso es lo más importante aquí, decir que hay un proyecto de reparación colectiva y vamos a exigírselo al próximo gobierno para que lo cumpla. Hay 3 años en los cuales exactamente se tienen que hacer diversas actividades y acciones. En el mes de mayo, que es por la cuestión del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, tienen que haber eventos promovidos desde los gobiernos que representan al Estado en esta oportunidad para señalar la importancia del sindicalismo, la necesidad de su fortalecimiento, puesto que es una estructura constitucional y legal que verdaderamente debe respetarse y debe consolidarse en el país. Entonces, digamos que este es un nuevo logro de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia en medio de este gobierno del cambio y las transformaciones que ha escuchado al movimiento sindical. Y por tal motivo nosotros registramos muy positivamente esta decisión del presidente Gustavo Petro. Será una oportunidad para fortalecernos, aunque tenemos el desafío que el gobierno que viene pues es enemigo, es parte de la cultura antisindical, representa exactamente el fascismo, pero bueno, esos serán nuestros desafíos que tenemos que tener hacia el futuro, pero por lo pronto reiteremos que vamos a tener una herramienta y unos espacios para reivindicar al sindicalismo, evidentemente que se haga justicia con los sindicatos que han desaparecido y con los dirigentes y activistas sindicales que han desaparecido. Un punto significativo de esto es la memoria del sindicalismo y por tal motivo habrán estudios, manifestaciones, expresiones, espacios donde se haga memoria de la actividad sindical y desafortunadamente de este proceso de cultura antisindical. Cordial saludo para todas y todos y nos vemos este lunes, Fabio, 20 de julio, para celebrar y conmemorar el grito de independencia. Estamos llamando a todo el país para que estemos en las plazas públicas, para que digamos que Colombia es libre y soberana. Y esto lo decimos especialmente por lo que significa el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella, que está subordinado y sumiso a los intereses del imperialismo norteamericano y de su presidente Donald Trump. De tal manera que es un día por la soberanía y la invitación es a eso. Y aquí en Bogotá será motivo exactamente de la despedida del presidente Gustavo Petro, por lo cual lo acompañaremos a partir de las 11 de la mañana frente al centro comercial El Ensueño, allá en Ciudad Bolívar, en la avenida Villavicencio, con transversal 63. Cordial saludo para todas y todos. Fabio, antes de que se me vaya, porque es que el tema que usted ha tocado ahorita anteriormente es muy importante, porque una cosa es lo de la reparación y en vista de lo que está pasando, pues lo que se ha anunciado con el nuevo gobierno precisamente, ¿cómo va a ser para evitar que eso se repita? Porque en este momento, pues en el pasado se dio la desaparición de líderes sociales, dentro de ellos estaban los sindicatos. Dentro de la nueva gobierno que se alista para el próximo 7 de agosto, han anunciado el destripamiento precisamente de líderes sociales o de gentes que piensan diferente. Entonces, frente a esto, sale esto, ¿y qué va a hacer entonces en el futuro? Bueno, primero que todo, pues vamos a exigir que todas esas acciones
actividades y espacios donde se va a hablar de la reparación colectiva, de la memoria del sindicalismo, se le recuerde una y otra vez a este gobierno que ya pasamos por ese destripamiento anteriormente y que obviamente nosotros vamos a insistir y a persistir de que no lo pueden seguir haciendo este gobierno. Y para eso obviamente está la denuncia internacional. Seguimos y mantenemos en la OIT una denuncia al respecto, ya no tanto de la violencia en sí misma, sino de la impunidad en la que desafortunadamente se ha mantenido este genocidio al sindicalismo. Y sí, claro, somos plenamente conscientes de los anuncios del destripamiento que va a haber contra la izquierda, la oposición y obviamente contra el sindicalismo, puesto que nosotros hacemos parte hoy de la oposición, puesto que le hemos dicho al gobierno que no vamos a estar de acuerdo con ninguno de los anuncios regresivos que en todos los órdenes, fiscal, tributario, social, laboral, ha venido diciendo. Y como siempre, Jairo y toda la audiencia aquí de Encuentros Pedagógicos, será la movilización social, ¿sí?, la que nos puede dar la oportunidad de que este gobierno no se salga con la suya y por el contrario podamos obviamente mantener muy en alto la bandera del sindicalismo en general y de que ese proceso violento contra nosotros pueda parar definitivamente. Pero no nos hacemos ninguna ilusión distinta a que vamos a oponernos y con las demás fuerzas democráticas y progresistas del país a hacerle frente para que eso que está anunciado no prospere. Hay otro tema entre bambalinas, que no es dentro de bambalinas, sino también está de frente, que pues dentro de lo que se ha podido sacar en la JEP, en lo que se ha condenado, que tiene que ver con la reparación, el reconocimiento y la reparación y la no repetición, pues desde luego, se vio como el ejército, algunos integrantes del ejército confesaron abiertamente qué había pasado al interior del ejército y de la policía, de todo lo que ha pasado y cómo han obrado para los falsos positivos y las desapariciones y todo eso, etcétera, ¿sí? Eso... Sí, así es, Jairo. En el documento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad hay un capítulo específico sobre el sindicalismo donde se denuncian todas estas cuestiones. Y en la JEP ya se está evidentemente judicializando algunas de esas circunstancias. Nosotros estamos moviéndonos dentro de la JEP junto con PECODE para que evidentemente de allí, de la JEP, se hagan exactamente unas exploraciones y se judicialice estas acciones violentas de asesinatos y amenazas contra el movimiento sindical. Este tema que lo estoy tocando es por lo siguiente, Fabio, es que lo que usted acaba de decir es cierto, eso es lo que se ha reconocido ahí. En el discurso del nuevo presidente ha estado pues de que hay que rescatar la dignidad del ejército cuando a mi parecer lo que hizo los que confesaron es rescatar la dignidad. O sea, cuando él habla de eso, lo que acaba usted de decir, todas las confesiones que hicieron y todo lo que se descubrió allí, y ahora que el nuevo presidente venga a decir que se va a recuperar la dignidad, ¿a qué se refiere? ¿A que se van a volver a los falsos positivos? ¿Eso es la dignidad? O al contrario, el ejército debe en realidad coger su dignidad para defender lo que le ordena la Constitución. Jairo, eso es cierto. Esa es la visión democrática de lo que debería ser el ejército y la policía. Pero desafortunadamente, por lo que dice Abelardo de la Espriella y por lo que viene manifestando el ministro de Defensa, que fue un ministro de Defensa que fue separado del ejército cuando llegó Gustavo Petro por estar involucrado en los falsos positivos y en actos de corrupción, ¿sí? Pues desafortunadamente contraerlo, entonces le queda a uno la sensación de que evidentemente este gobierno, el que viene, el del próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella, va a volver a los viejos sistemas de los falsos positivos de Uribe. Y adicionalmente, cuando el señor ministro de Defensa dice que va a volver a recuperar el SMAT, entonces nos recuerda inmediatamente todo el tratamiento de persecución y de violencia que hizo el gobierno de Iván Duque contra la protesta social. Es decir, nosotros no estamos, así como le dice aquí
pensando que con este gobierno las cosas van a ser una situación fácil, sencilla o en los vicios de la democrático. Este gobierno también ha dicho que va a poner bloques de seguridad en las ciudades, es decir, las viejas convivir. Y va a decir que va a levantar, y dice que va a levantar la restricción al porte de armas, es decir, va a militarizar la vida del país. Y eso evidentemente que nos pone en lo que hemos dicho en la caracterización del gobierno de Abelardo de la Espriella. Es un gobierno fascista, cuya característica más significativa del fascismo es eliminar al contrario por múltiples vías, en este caso aprovechando el mismo poder del Estado a través exactamente de sus fuerzas militares para intimidar y obviamente perseguir y destripar a quienes se le opongan. Entonces no asistimos ni vamos aquí así como se dice, a ojos cerrados de lo que va a pasar, y por tal motivo está la recomendación general que le estamos diciendo a toda la ciudadanía, a los maestros y a la maestra, porque también vienen por FECODE, a todos los trabajadores y trabajadoras y a todos los sindicatos y a las organizaciones sociales y políticas, que tenemos que hacer un frente muy amplio de estas organizaciones sociales y políticas que estamos en oposición, en resistencia y en desobediencia civil a este gobierno, para que evidentemente nos unifiquemos, coordinemos la actividad de esos 13 millones de colombianos que no quieren saber del fascismo, para que evidentemente con todos ellos podamos defender la democracia en Colombia. Ahí hay una cosita que queda también ahí en el tintero, Fabio, y es que lo que veníamos hablando con lo de la JEP, que las confesiones que hicieron desde el ejército, incluso también elementos de las guerrillas que confesaron lo que habían hecho, las atrocidades y asesinatos que hicieron, pero ellos confesaron. Lo que se sabe es que dentro de esas confesiones hay otros personajes detrás que quedaron involucrados ahí, que no han salido a la luz pública. Lo que se dice es que es muy posible que esta política que quiere implementarse con el nuevo gobierno es querer tapar o que no se descubra quiénes estaban dando las órdenes desde arriba a que estos genocidios se cometieran. Bueno, tanto el señor Abelardo de la Espriella como su vicepresidente José Manuel Restrepo y el mismo ministro de Defensa están hablando que eso de la JEP hay que desmontarlo lo más pronto posible, porque esa es una institucionalidad, según ellos, que solamente promueve la impunidad. Claro, porque la impunidad para ellos es la impunidad del contrario, pero para tapar, evidentemente, y que no se sepa la verdad sobre todas las aberraciones, todas las situaciones de persecución y de asesinatos y de amenazas que durante todo este periodo anterior del conflicto armado en Colombia cometieron. Sí, claro, los señores de la FARC, pero también el Estado a través de sus órganos de inteligencia y especialmente de sus órganos de policía y de militares. Eso es lo que también persiguen, por supuesto, y por eso están hablando ya no de hacer trizas, como decía Duque, los acuerdos de paz, sino evidentemente desmontar uno de los escenarios más significativos para saber la verdad, que es la Justicia Especial de Paz, como es la JEP, y por eso quieren acabar. Esa es la importancia de ese acuerdo que usted habló al comienzo. Es muy importante eso para recordar todo esto, para que no haya ese tipo de repeticiones. Fabio, muchas gracias por estas aclaraciones y nos vemos dentro de 8 días nuevamente. Cordial saludo para todas y todos y muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Gracias, Fabio. Cerramos este espacio agradeciéndote muy profundamente por darnos esta claridad y explicarnos los alcances de este plan de reparación de reparación. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Y por último, por una Colombia victoriosa, digna, grande y soberana, por vida soberana, democracia y derechos. Nos vemos el lunes 20 de julio en el centro comercial. Bueno, acá dice que acá hay varios sitios en Bogotá, localidad Ciudad Bolívar, frente al centro comercial Ensueño, hora 11 de la mañana. Nos vemos, señora. Gracias. Listo. Que tengas un muy feliz fin de semana. Gracias, Rocío, muy amable. Bueno, y vamos con Encuentro con Canabria.
Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, y estamos, Canapro Solidaridad que hace vida, y estamos con Jimeno Fuentes, jefe de turismo de Canapro. Jimeno, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un fraterno saludo para todos los que acompañan esta mesa de trabajo y por supuesto el fraterno saludo para todos los que escuchan este magnífico programa. Entonces, pues bueno, un saludo muy especial de parte de la cooperativa y pues vamos a comentar algunos 3 o 4 elementos fundamentales sobre el Departamento de Recreación y Turismo de la cooperativa. Recordarles que la cooperativa cuenta con 4 espacios maravillosos, ubicados en distintas partes del país, con unos atractivos, con unas experiencias diferentes que invitan al descanso, a la sana recreación y a tener unos momentos memorables en cada uno de ellos. Entonces tenemos un espacio bien bonito ahí en Puente Nacional Santander, ha sido catalogado como patrimonio arquitectónico del municipio de Puente Nacional, dado que su estructura es republicana, antigua, y la cooperativa ha hecho unos esfuerzos importantes en su conservación. Tenemos 2 espacios en Carmen de Apicalá, un pueblito muy cerca a Melgar, clima cálido, seco, y pues ahí hay 2 espacios bien organizados frente al tema de, hay un espacio un poquito más familiar, son casas, y al ladito tenemos pues un centro vacacional que cuenta con su piscina, con tobogán, unos atractivos bien bonitos. Y tenemos otro espacio en Puerto López Meta. Entonces, comentarles que la forma de comunicación con nuestros asociados es que, pues bueno, los que nos gusta el contacto personal, el cara a cara, pues en todas nuestras oficinas, en los horarios establecidos, podemos atender las solicitudes, orientar para que hagan su proceso de reservas en nuestros centros vacacionales. Todas nuestras oficinas, recordemos que tenemos una en Chía, tenemos una también en Portal 80, tenemos pues por supuesto acá la sede principal y también tenemos en Plaza de las Américas, tenemos también en Gran Estación, Soacha, también en el Meta, también tenemos en Villavicencio y Acacías, y comentarles que próximamente estaremos haciendo la apertura de la oficina de El Tunal. Entonces todos nuestros asociados ya pueden hacer todas sus actividades que tienen que ver con la cooperativa más cerca en el sur de la ciudad, Centro Comercial Tunal. La apertura será a finales de este mes, entonces pues invitarlos a que conozcan esta nueva sede y pues puedan allí hacer todas sus transacciones. Bueno, para los que de pronto son un poquito más ágiles con el tema de el celular o la tecnología, pues bueno, tenemos habilitado un WhatsApp, un número el cual se encuentra en nuestra página web, ahí lo pueden contactar, nos escriben y pues nuestros funcionarios estaremos atentos a darles todas las orientaciones y todo su proceso de reserva. Ahí nosotros le podemos enviar un enlace de pago y desde la tranquilidad y comodidad de la casa o del trabajo en su horario libre podemos hacer el tema de las reservas. También está habilitado un canal telefónico, una extensión, la extensión 7098, entonces marcamos el PBX de la cooperativa y extensión 7098 y allí también estaremos atentos a darle solución a todas sus inquietudes.
Bueno, comentarles que la cooperativa en el marco del cumpleaños tiene un súper detalle, es un descuento especial para el asociado y sus acompañantes para que en el marco del cumpleaños visiten nuestro centro vacacional. Al asociado el descuento es del 100% en el alojamiento y a los acompañantes hasta 4 personas están involucradas dentro de este súper detalle. Tenemos un descuento del 30% en alojamiento y piscina. El asociado, por supuesto, adicionalmente, pues debe de hacer el pago, pues por supuesto, de la alimentación, unos impuestos, unos seguros, pero sale súper económico una reserva en cualquiera de nuestros centros vacacionales. Importante que la orientación es que la reserva se puede hacer con mucha antelación para garantizar que tengamos las habitaciones disponibles, pero el disfrute debe de ocurrir 30 días a partir de la fecha del cumpleaños. Entonces, por ejemplo, si hoy 18 de julio tenemos la fecha del cumpleaños, entonces tenemos hasta el 18 de agosto para disfrutar, ir al centro vacacional. La reserva, insisto, la podemos hacer con antelación, 1, 2 o 3 mesecitos para garantizar que tengamos esa disponibilidad de las habitaciones. Bueno, quiero referirme acá en un tema súper importante. La cooperativa hace esfuerzos enormes en el cuidado y protección del medio ambiente. Recordar que la cooperativa ha tomado un reto súper importante. En el Bichada hemos sembrado alrededor de 1 millón de árboles y pues bueno, también hacemos unas acciones concretas pequeñas, que esos pequeños detalles sumados vamos aunando esfuerzos para cuidar el medio ambiente. Entonces, en Guaré, la intención, el propósito es que este centro vacacional sea considerado como un aula ambiental abierta. Entonces, allí nosotros todos los domingos hacemos un recorrido ambiental espectacular, es una corta caminata por dentro del espacio del centro vacacional, el bosque del ensueño, y pues allí podemos evidenciar, podemos palpar, podemos tener la bonita experiencia de practicar y de mirar y de hacer, por ejemplo, cómo a través de un proceso de compactación separamos, por supuesto, en la fuente los residuos orgánicos y le hacemos un proceso de compactación para, a través de una metodología que se llama la paca digestora, con eso generamos un suelo orgánico espectacular. También podemos ahí evidenciar cómo el centro vacacional también ha generado o tiene la posibilidad de generar energía a partir de unos paneles solares que han sido debidamente instalados, y el agua de la piscina está en constante movimiento y le hemos aplicado un tratamiento con sal. Eso es mucho más beneficioso para la piel. Pues bueno, la invitación es a que disfruten de este centro vacacional. Recientemente, bueno, pues ya tiene más de 6 mesecitos, fue construido un auditorio con toda la última tecnología audiovisual, entonces sus capacitaciones, sus talleres, bueno,
todo la experiencia para de formación, de seminarios, las podemos organizar en el centro vacacional. Finalmente quiero hacerles una cordial invitación el próximo viernes de 9 a 5 de la tarde y el sábado estaremos desde las 9 hasta la 1 de la tarde en nuestra tradicional e institucional Feria de Turismo. Todos nuestros asociados que quieran organizar, programar sus vacaciones, ahí lo pueden hacer, es en la sede principal, la cordial invitación a que vayan para que cuando pues tomen la decisión de viaje, lo hagan debidamente informado, con todas las características, todas las condiciones del viaje, para que de pronto en el destino no vayamos a tener alguna sorpresa no tan favorable. Entonces, la invitación, ahí van a estar los expertos, los operadores, las personas que conocen el destino y van a orientar para que ese viaje cumpla con todas las expectativas de nuestros asociados. Vamos a tener una oferta especial para un programa de Perú para la semana de receso y para fin de año pues tenemos unos programas espectaculares para Sudamérica. Entonces pues la invitación a que nos acompañen próximo viernes 24 y sábado 25 en los horarios que mencioné. Para mí ha sido un placer, un gusto poder compartirles esta invitación y esta información, entonces que tengan una bonita semana. Jimeno, muchísimas gracias por esa amplia información. De verdad, invitar a los docentes que no se han afiliado a Canapro, que se afilien. Y bueno, felicitarlos por la nueva oficina. Está creciendo Canapro muchísimo. Y nada, que tengas también un muy feliz fin de semana. Bueno, excelente. Que estés muy bien. Bueno, y entonces ahora vamos con encuentro con los provisionales. Bueno, Rocío, ¿cómo vamos? Bueno, informe de provisionales y el encuentro con la Comisión Nacional de Servicio Civil, la evaluación de ascensos, concurso de ingreso y bueno, y otros comentarios más tenemos para ello. A Cristian Rentería, docente delegado de la Asamblea de Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, y muy buenos días para toda la audiencia. El día de hoy pues estaba invitada también una de las compañeras. ¿Puedes acercar un poquito el micrófono que no se escucha? Eso. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí está mejor. Perfecto. El día de ayer los voceros de los docentes provisionales estuvimos en la Comisión Nacional de Servicio Civil y en el Ministerio Nacional y en el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, precisamente terminando de hablar por parte que nos escucharan como docentes provisionales sobre algunas cosas que esperamos que en este concurso se reflejen. Ya el día de hoy, ya por el CIMO, ya se publicó precisamente la convocatoria del concurso ajustada a las necesidades de los provisionales. Nuestras palabras fueron escuchadas. Van a haber cosas que, pues, todavía faltaron, pero ya sabemos que por la premura del tiempo era necesario dejar listo este concurso de ingreso y este concurso de ascenso. Ya el concurso de ingreso, hay más de 27,000 vacantes a nivel nacional, las cuales se van a ofertar. Se espera que todavía las entidades territoriales sigan enviando el número de vacantes y las vacantes que tienen en sus territorios. Para el mes de septiembre van a salir toda la parte de los acuerdos del concurso para que las personas lo leamos y podamos hacer nuestras observaciones. Para el mes de octubre, ya los comisionados de la sala plena deben de aprobar el concurso para que entre noviembre y diciembre se realice la convocatoria y el compre del PIN, que tiene un costo de 87,000 pesos. Es importante recalcar que este gobierno nacional se ha reunido con la Federación Colombiana de Educadores, con FECODE, y han llegado precisamente a estos acuerdos que antes de que se acabara este año se tenía que realizar el concurso de ingreso y el concurso de ascenso y han cumplido.
Entonces, vamos a seguir haciendo la veeduría y a seguir rindiendo los informes. Esperamos que más adelante se pueda conectar la compañera Yolanda y termine de dar los informes de acuerdo a lo que programa el Ministerio Nacional y la Comisión precisamente para este concurso, que se vienen novedades que esperamos hablarlos claramente eh, el próximo sábado, que nos veamos nuevamente aquí con el encuentro con los provisionales. Bueno, Cristian, pues lamentablemente sí no se pudo conectar Yolanda, pero bueno, importante esa información que nos das y estaremos atentos a ampliar esta información. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Bueno, que estés muy, muy bien. Bueno, recordarles que el próximo 20 de julio es el último discurso de nuestro presidente Gustavo Petro. La idea es poder acompañar frente al centro comercial Gran Plaza en Ensueño. El desfile pues arranca a las 9 de la mañana y pues el discurso de nuestro presidente es al mediodía más o menos. Entonces la idea es que podamos acompañar en este último discurso a nuestro presidente. Bueno, vamos con Encuentro con la Salud. Encuentro con la salud. Bueno, y para Encuentro con la Salud, ¿qué hay de nuevo en el servicio médico del magisterio? Y algunas aclaraciones de cómo es el trámite de incapacidades a partir del 1 de julio. Para ello, pues tenemos hoy a Gonzalo Puin, delegado de la ADE al Comité Distrital de Salud del FOMAT. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo estás? Rocío, muy buenos días para ti, para todo el equipo de Renovación Magisterial, para todos los que nos escuchan, nos ven y nos siguen por las diferentes redes. No, Rocío, pues en términos de salud, hay que informar, como tú lo dices, el 30 de junio se expide una circular, la circular 012 del FOMAT, que establece los procedimientos para el tema de incapacidades. Es muy importante que el magisterio en general, maestros, maestras, hagan revisión de esta circular, ya que precisa cosas, voy a hablar algunas cosas muy puntuales porque pues es bastante extenso y por temas de tiempo, pero básicamente decirle al magisterio que ya todas las incapacidades que son generadas por las IPS de la red FOMAT, es decir, aquellas entidades que tienen convenio o tienen un contrato, o tienen una carta de intención con el FOMAT, ya no se deben transcribir, es decir, ya lo que hacen es con el soporte que le dan, usted tiene 48 horas para enviarlo a su ente territorial, o en este caso pues se hace uso aquí por medio del rector, rectora. Si hay algún inconveniente con él, lo puede hacer directamente por el SIGA, en la atención al usuario digital que tiene la Secretaría de Educación. Usted también lo puede subir. Es decir, en caso de que el rector o la rectora diga no, pero habitualmente la ruta sigue siendo la misma, es al directivo docente se le hace llegar ese soporte y la entidad que genere la incapacidad debe subirlo a una plataforma. Ellos deben hacerlo, creo que es un mes, si no estoy mal, para subir esos reportes a esa plataforma que se conecta directamente con el FOMAT, para ellos hacer la trazabilidad de incapacidades. Recordarles también que aquellos compañeros, compañeras que tienen servicios de medicina asistencial prepagada, además, las incapacidades que se generen por estos prestadores, pues sí deben ser transcritas, es decir, se debe hacer el procedimiento con el soporte de incapacidad, soporte de epicrisis o soporte de la historia clínica, documento de identificación, deben ser soportadas y entregadas al FOMAT para que la unidad de gestión distrital desarrolle ese proceso, haga la verificación y genere el soporte. Se puede demorar un poco más porque pues ustedes saben que mientras hacen la verificación se da eso. Entonces, eso como elementos básicos de esta circular, que es muy importante. Hay otros temas que son asociados a licencias por paternidad, por maternidad, por adopción, cuando es un caso de urgencias, ¿sí? De hospitalización, como es que también en este caso no hay necesidad de transcribir la certificación cuando usted está hospitalizado, no hay que la transcribir al FOMAT, con la certificación que genera el hospital, clínica o institución que está atendiendo la hospitalización,
cada 10 días se debe renovar y enviar a la institución educativa. Eso como en términos generales, Rocío. Ya en otros temas tenemos que hacer referencia al tema de dispensación de medicamentos. Con ese tema todavía hay algunas dificultades, sobre todo con los que llamamos medicamentos controlados, que son algunos psiquiátricos, coronarios, de medicamentos que tienen una vigilancia específica y que en el caso de Bogotá, pues son solamente entregados en el punto aliado de Servisalud en la 116. Ahí todavía se tienen muchos problemas con estos medicamentos, ¿sí? Entonces, solicitarle a todos los maestros y maestras que nos escuchan que si tienen problemas con entrega de medicamentos, hagan llegar las quejas a la ADE por medio de los veedores, veedoras o delegados o delegadas. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante saber qué está pasando. Si se llegan a comprar los medicamentos, recuerden que usted tiene 8 días para radicar en el FOMAT a través de un correo y de un formato específico la solicitud del reembolso del dinero. Ese reembolso puede durar más o menos entre mes y medio a 2 meses, como para que lo tengamos también como referencia. Los otros puntos, digamos que en Bogotá usted sabe muy bien que tenemos 3 puntos de éticos, que son las droguerías de la 80, de Villa Gladys y de Chapinero en la 60, que esa es de 24 horas. Tenemos los 4 puntos de Servisalud, tenemos los 7 puntos de Servimet. Esos son los puntos que tenemos para la entrega, más Asifarma, que entrega medicamentos para pacientes oncológicos, como para tenerlo de referencia. En otro, digamos, sí. Un recorderis de pronto, urgencias médicas en Bogotá. Bueno, buena pregunta, Rocío. Ese es muy importante porque el FOMAT sacó hace menos de 15 días un flyer. Ojalá lo podamos reenviar por todas nuestras redes. Es un flyer que indica la red de urgencias en Bogotá. Digamos que hay como 3 grandes niveles, una atención básica, una media y una compleja. Hay que tener en cuenta que las urgencias en el país son reguladas por los triage, que de pronto no nos gustan, pero es la puerta de entrada a una urgencia. De acuerdo a ese triage, se determina si la institución atiende o no al paciente. Porque pues se ha manifestado que, ejemplo, no atienden en Medellín. No, pues es que usted llegó y la urgencia no es para Medellín. Lo pueden reenviar a otro punto y en ese sentido, digamos, Clínica Azul, por ejemplo, ya aparece en la red de urgencias, pero media. Puede ser que usted llegue a Clínica Azul, puede ser que la urgencia se la puedan atender ahí porque responde a esa urgencia o lo pueden demandar a su nivel primario. Entonces, en ese sentido, también es hacerle una recomendación a los maestros y maestras. Nosotros tenemos que partir de la realidad que en este momento nosotros estamos en una red de urgencias, como cualquier otra entidad de salud. Nosotros no tenemos ningún tipo de trato especial o diferenciado. Es también decir un poco de eso porque pues nosotros y nosotras estábamos de pronto acostumbrados a tener clínicas o convenios donde nos atendían solamente a nosotros. Resulta que esos convenios pues con todo este proceso de la nueva contratación pues ha ido cambiando un poco y hay que tener claro que pues en el país en este momento hay una crisis en salud bastante compleja dada por todo este tema de los privados que han venido saboteando todo el tema de la salud. Y pues eso no nos es ajeno a nosotros y a nosotras. Entonces, en ese sentido, Rocío, es clave decirles eso. Sería muy importante que se envíe nuevamente, pues en este momento no tengo acá, pero es un flyer que emitió el FOMAT y ahí dice pues los puntos que están en este momento atendiendo urgencias. Recuerde que si es urgencia vital, en cualquier clínica o hospital lo deben atender. Eso no es si quiere. Si es vital, hay compromiso de la vida, eso. Oftálmicas, que a veces se dice para los ojos que hay. Recuerden que no, como tal, FOMAT no tiene una clínica contratada para urgencias oftálmicas, en este caso de ojos. Básicamente, en este momento hay 2 puntos en Bogotá que tienen esa especialidad cuando son urgencias de ese nivel, es el hospital, la clínica Merit y el Hospital San José Centro. ¿Listo? Como para que tengan esa información. Otra, autorizaciones. ¿Cómo estamos con las autorizaciones? Bueno, en el tema de las autorizaciones hay que tener claridad que las autorizaciones existen 2 formas, la ORUS, que es por la vía digital, y presencial en la calle 100 con 15, con carrera 15. Hay que tener claridad que este tema de las autorizaciones depende de los prestadores que se tienen.
¿sí? Es decir, me explico, si en este momento para un paciente de cáncer, en este momento se tiene el cancerológico, pero puede ser que aparezca también San José, puede ser que aparezca Merit. En este caso, las autorizaciones se están dando en la medida de los IPS, entidades que se tienen. A veces, en algunos casos, se ha dado problemas porque dan la autorización, llegan al punto y les dicen no hay convenio o no contestan los números o hay que buscar que nuevamente los remitan a otro sitio. Recuerden que ustedes como usuarios y nosotros y nosotras como usuarios tenemos la posibilidad de elegir. Nosotros cuando lleguemos a, por ejemplo, cuando vamos allá al punto físico, nosotros podemos preguntar, bueno, ¿cuáles prestadores hay? Porque pues a veces lo que pasa es que ellos le orientan a uno un prestador y entonces ahí no se cumple el principio de la libre elección, ¿sí? Entonces, en ese sentido, usted puede acercarse y cuando lo haga aún por Horus, hay una parte que dice observaciones. Cuando uno sube por Horus, dice observaciones. Usted puede ahí solicitar que requiere que el tratamiento o el procedimiento se lo envíen al hospital universitario, al hospital San José. Por ejemplo, un tema, el hospital universitario está saturado. Hay muchas autorizaciones para el hospital universitario, pero las citas las están dando no con principio de oportunidad, es decir, muy lejos, y es dado porque hay mucho paciente remitido a este punto. Entonces, es también que tengan claro eso, porque de pronto uno a veces dice, no, yo creo que me atiendan en el San José rápido, pero resulta que es que eso está saturado. Entonces, es como la realidad, Rocío, en ese caso. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿qué más te puedo preguntar? No, pues yo creo que nada, pues yo creo que todos los usuarios de nosotros como docentes, los usuarios del FOMAC, pues muy interesados en toda esta información que nos acabas de recordar, porque pues esto vuelvo, ya lo has dicho, igual esto gira por todas las redes sociales y la idea es que sigamos pues que la gente tenga como esa información actualizada todo el tiempo, porque nosotros sabemos que el FOMAC todos los días está cambiando, entonces la información a veces la damos hoy, mañana ya es otra. Entonces, pues muy importante esto que nos acabas de decir y bueno, estaremos atentos, no sé, ya para cerrar. Rocío, pues para cerrar, algo importante, hay un tema también que está y que creo que todos los que estamos en el tema de veedurías, de delegaciones y los compañeros, así no estemos en salud, pero que tenemos algo sindical, los maestros se acercan a decirnos el tema de visión total y Optisalud. Estas dos entidades, recuerden que se aparecen para atender todo el tema de salud visual, pero resulta que tenemos serias problemáticas. ¿Por qué? Porque Visión Total se supone que está atendiendo pacientes de Servisalud y Optisalud los pacientes de Servimed, pero se está presentando problemas ¿en qué? En la asignación de citas de especialistas, ¿sí? Hablamos desde oftalmología hasta especialistas con bueno, la parte de retina, especialistas ya más complejos, procesos quirúrgicos, el tema asociado a resultados de exámenes. Bueno, se está presentando una cantidad de situaciones que son bastante complejas y algo también grave. Ellos tienen dentro del contrato la entrega de medicamentos, es decir, ellos tienen sus puntos de entrega de medicamentos. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes les dan una fórmula de Optisalud o de Visión Total, esas fórmulas no las puedes reclamar en otro punto que no sea diferente, Optisalud o Visión Total, pero no tienen medicamentos. Entonces, ese es otro problema que se nos está presentando, por eso los invitamos y las invitamos para ir cerrando a que por favor hagan llegar las PQR, las quejas. Es necesario eso porque con base en eso nosotros desde las delegaciones y las veedurías podemos hacer presión para que se haga cumplir estos contratos. Rocío. Y por último, servicio de urgencias odontología también. Esta se está dando, es una entidad que se llama SAS Soluciones, creo que es que se llama esta institución. Recordarles a todos y a todas que esta institución no es que los atienda a las 24 horas, ellos están atendiendo entre semana de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y lo que es sábados, no, domingos y festivos, sí atienden las 24 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que llaman y les dicen efectivamente que no, porque se supone que las urgencias odontológicas de lunes a sábado las deben atender en los puntos de atención de Servisalud y Servimed, ¿sí? Entonces, para que tener ese elemento ahí claro. ¿Listo, Rocío?
Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por esa información tan clara y precisa en este momento. Y bueno, seguimos atentos a cualquier información nueva que nos remita el FOMAC. Muchísimas gracias y bueno, que tengas un muy feliz fin de semana. Bueno, un saludo a ti, Rocío, y a todos los seguidores y al equipo de Renovación Magistral. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a toda nuestra audiencia, bueno, ojalá que todo esto les sirva para estar conectados con el FOMAC y bueno, recordarles que también cambiaron las líneas del FOMAC, ¿cierto? También. Sí, hay unas Me nuevas parece. líneas, hay Hay unas que líneas estar atentos a eso nacionales, también. hay una línea fija que de pronto es bueno que se tenga, eso igual se le envía, por ejemplo, Rocío, pues tú que eres Sí, veedora, se va a enviar una información precisamente el miércoles, va a haber una vale. reunión con veedores para dar una actualización de datos que se han dado y pues el objetivo es que esto se publique por las redes oficiales de la ADE y pues por las redes de los veedores y veedoras. Listo, muchísimas gracias. Entonces, que tengas un muy feliz fin de semana. Gracias a Que ti y estés un muy feliz bien. fin de semana a todos. Vale. Listo, entonces vamos con el rincón de Apolonia. Entonces, nuestro titular con ella es: a propósito del Mundial, hablemos de las deudas del fútbol con las mujeres. Para ello, pues está Sonia Vivas, integrante del colectivo Malú, de Renovación Magisterial y docente de la Secretaría de Educación. Vamos con Sonia. Yo soy una aventurera. El Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Bueno, entonces el titular, a propósito Estamos del aquí Mundial, en hablemos otro de las rincón. deudas del fútbol con las mujeres. Vamos. Y de nuevo, estamos aquí en otro Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Cuando rueda el balón en el Mundial de Fútbol, no solo hay que hablar de jugadas o estrategias, o de pronto analizar críticamente el derroche consumista que esta vez ni siquiera se disimuló. También es urgente continuar en la denuncia de la enorme contradicción que existe entre el discurso institucional de la FIFA sobre los derechos humanos y la forma en que responde a las violencias contra las mujeres. Jugadores como el ganés Tomás Partey, el marroquí Ashraf Hakimi, Ryan Méndez de la selección de Cabo Verde y hasta el colombiano Sebastián Villa, que finalmente no fue convocado, están involucrados en procesos judiciales que incluso han derivado en condenas. No obstante, este no fue un factor determinante en su participación en estos torneos como en el Mundial de Fútbol. Mañana en la final, Argentina tiene a Gonzalo Montiel, que tuvo desestimación en una acusación en su contra. Y España, pese a no tener actualmente jugadores con procesos en curso por estos motivos, aún experimenta un profundo deterioro institucional por cuenta del beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso y la posterior reacción de una dirigencia más preocupada por proteger a sus dirigentes que por respaldar a la deportista. Situaciones distintas, pero que revelan la misma estructura. El fútbol continúa mostrando enormes dificultades para situar los derechos de las mujeres en el centro de sus decisiones. Y es que no se trata de desconocer la presunción de inocencia. Ese principio constituye una garantía fundamental en cualquier democracia y no puede sacrificarse por la presión mediática. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, una federación deportiva no es únicamente un actor jurídico. También es una institución social que construye referentes y educa simbólicamente. Cada convocatoria, cada respaldo público y cada silencio envía mensajes sobre aquello que una sociedad considera aceptable o no. Lo paradójico es que el fútbol sí sabe actuar con contundencia cuando considera que está en riesgo la integridad del espectáculo. El dopaje recibe sanciones inmediatas. Las apuestas ilegales pueden significar años de suspensión. Una invasión al campo de juego desencadena protocolos estrictos. Incluso las manifestaciones políticas suelen ser objetos de reglamentos detallados. Pero cuando aparecen denuncias por violencia contra las mujeres, las instituciones recurren a una prudencia que realmente es impunidad. Y esto no es casual.
responder a una jerarquía de valores, donde el prestigio del torneo, los intereses económicos y el rendimiento deportivo suelen ocupar un lugar prioritario frente a la protección efectiva de los derechos de las mujeres, se ha vuelto un lugar común y acostumbrado. En otras palabras, el problema no consiste únicamente en la existencia de jugadores denunciados o dirigentes agresores. El problema radica en un modelo institucional que continúa considerando las violencias machistas como un asunto secundario o doméstico, siempre subordinado al éxito deportivo. Para transformar la cultura del fútbol hay que empezar por denunciar estos y todos los casos y también las formas simbólicas que se transmiten y que se desarrollan en el mismo campo de juego durante los partidos, que denigran permanentemente a las mujeres. Hay que exigir protocolos transparentes frente a todo tipo de violencias, el fortalecimiento de mecanismos independientes de investigación, las garantías de acompañamiento a las víctimas y asumir que representar a un país supone también una responsabilidad ética. Jamás el talento deportivo puede convertirse en un privilegio capaz de suspender las consecuencias de acciones que violenten las vidas de las mujeres. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y este, como siempre, el Rincón de Apolonia. Bueno, muchísimas gracias a Sonia por este informe tan interesante. Bueno, vamos con saluditos a la audiencia. @Diamarci, muy buenos días. A Lucila Valdión Acevedo, @ZC Malagons, @colectivo Guaguataki, @Teresa Valdión 1856. A María Elena Figueroa, a Alexandra Rodríguez, muy buenos días a todos los que nos están siguiendo en este momento. Y bueno, vamos con Encuentro con la Academia. Bueno, para ello tenemos a Luis Rico, quien nos va a hablar, vamos a una mirada al Plan Nacional Decenal de Educación. Luis Rico, docente de la SED, delegado de la Asamblea ADE, en este momento está al aire intentando ingresar. Vamos a darle unos minuticos, unos segunditos. Ya estoy, no sé si me escuchan. Mientras se va conectando, vuelvo a recordarles. Rocío, ¿me escuchas a mí? Sí, a ti sí te escucho. Ya entró, mira. Ya llegó, ya está. Te iba a decir eso que había entrado. Yo sí le estaba escuchando. Luis, muy buenos días. Bienvenido al programa Encuentros Pedagógicos. ¿Será mi señal entonces la que está molestando? Bueno, listo. Entonces tenemos a Luis Eduardo Rico. Luis Eduardo, muy buenos días. En cuanto al Plan Nacional Decenal de Educación, ¿qué nos cuentas? Bueno, estimados compañeros, muchas gracias por esta invitación, por este espacio, estos breves momentos donde queremos hacer una insinuación provocativa más que una descripción detallada que incluso en un espacio de horas sería muy complejo de abarcar, no solamente por la riqueza del documento, sino más aún por la riqueza en sí misma del proceso que dio lugar a este documento que se presentó el día de ayer acá en la ciudad de Bogotá. Sino porque, y sobre todo ello creo, porque esta insinuación provocativa debe ser una invitación a que nos interesemos nosotras y nosotros por reconocer las riquezas del proceso, por reconocer las invitaciones del documento, del proceso mismo, y por hacer apuestas. Como todos sabemos, un Plan Nacional Decenal de Educación, digámoslo así, en el marco de las estructuras normativas, es una ley. No es solamente un documento de consejos o de reflexiones. Es una ley que yo diría está jerárquicamente, pues,
por debajo de la Ley Nacional General de Educación, pero en términos de la legitimidad y en términos de la operatividad, diría yo que está a la par de la Ley General de Educación del 115 para nosotros. Este Plan Nacional de Educación que nos orientará los caminos de la educación colombiana desde este año, lo que tenemos nos queda este año 2026 a 2035, tiene por título Por el derecho a la educación. Como planteaba hace un momento, fue presentado el día de ayer acá en la ciudad de Bogotá, y yo quiero hacer esta parte de esta invitación que señalaba en mi breve introducción, a partir de un escenario que creo que es un escenario de realidad en el que debemos ubicarnos. Pues como es conocido por todas y todos, aún estamos, o ya nos recuperamos, ya estamos ahí al pie del cañón, con las botas bien puestas para emprender el camino que tenemos en el marco de las nuevas disposiciones jurídicas, no tan legítimas, pero al menos sí jurídicas de la organización política colombiana. Hubiera sido distinto si los resultados electorales nos favorecieran, porque subjetivamente nos hubieran favorecido, porque subjetivamente nos hubieran indicado en el marco no solo de una defensa, sino de una continuidad de un proceso ya iniciado. Y ojo, porque no quiero decir que el proceso, si bien la situación electoral nos indica, o administrativo-política nos indica otro escenario en este momento, no quiere esto decir que ello disminuya la potencia del plan, pero sí nos invita a hacer una relectura del momento histórico en el que nos encontramos para poder justamente participar activamente en la ejecución del plan, en la dinamización de lo que aquí se propone, y creo que eso nos coloca en un escenario ético muy interesante. Hay un autor que se llama François Duvet, que escribe un texto que se titula ya en la 2015, si no estoy mal, se titula La época de las pasiones. En ese texto, Duvet describe cómo para uno de los grandes mecanismos por los cuales esta cultura neoliberal y en la actualidad neorreaccionaria, aceleracionista, nos hace creer que no hay un futuro posible, es justamente introduciendo o a través de la introducción de sensaciones de tristeza o unas sensaciones de imposibilidad de reacción frente a la realidad que nos dejan en una situación, en muchas ocasiones, de postración política. Pero al final del texto, ya finalizando, Duvet señala que pues justamente el ejercicio de la ciudadanía consiste en poder generar herramientas que les permitan o que nos permitan agenciar la realidad. Y tiene un fragmento muy bonito, muy bello, que me permito señalar para ir directamente a la presentación, digamos, algunos comentarios sobre la estructura del plan decenal. Y me parece que es importante, al menos, no como el autor como tal, pero sí lo que se transmite a partir de esta referencia breve bibliográfica, ubicarnos en un marco político, en un marco de defensa del derecho, pero en un marco en el cual, a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontramos, es posible aún creer y tenemos toda la potencia y la agencia pedagógica para seguir transformando la realidad. Dice Duvet, sería absurdo explicar toda la vida política por las desigualdades sociales y la experiencia de las desigualdades, como si la vida fuera solamente lo que sucede. Pero debemos interrogarnos sobre la oferta política y la vida intelectual que pueden transmitir esa experiencia.
Hay que construir relatos y esforzarse por movilizar a los individuos a fin de explicarles lo que les pasa y abrir el horizonte de un mundo más justo. Bien, creo que eso es justamente lo que nos transmite este plan decenal de educación. La idea de que la educación es no solamente un mecanismo, sino una herramienta transversal a la construcción de un mundo más justo. Y fijémonos qué importante resulta este mensaje en el contexto político, social, comunitario y cultural en el cual nos encontramos. Porque es que no podemos caer, no podemos dejarnos llevar por la angustia y el derrotismo, sino como maestras y maestros tenemos una invitación muy fuerte a tratar de entender cuál es nuestro lugar de agencia en este momento histórico. El Plan Nacional Decenal de Educación consta de 3 capítulos, de 3 ejes, por decirlo así, transversales y 20 rutas, es decir, 20 líneas de acción, 20 caminos a través de los cuales se sugiere que la educación pública pueda, y la educación en términos generales, porque estamos hablando de la educación nacional, pueda transitar por los caminos de la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, una sociedad científica, una sociedad al alcance de todas y todos y una sociedad descolonizada. Los títulos de los capítulos o de los, digámoslo así, de los ejes son muy interesantes porque aparecen los siguientes ejes. Fijémonos cómo es el asunto acá y la potencia semántica que se transmite solamente con los nombres de los capítulos. Hablamos de garantía plena y vamos mirando como la transformación quienes han tenido por allá la posibilidad de consultar el plan decenal anterior, donde tenía una visión, donde aparecía transversalizada una visión productivista, una visión instrumental, positivista, completamente centrada en la instrumentalización de la educación. Aquí hablamos de la educación como una garantía para el desarrollo de todas las potencialidades humanas. Y fíjense ustedes cómo, por ejemplo, simplemente aquí como para citar, el eje 1 habla de cómo es posible, cómo es necesario garantizar unas ciertas condiciones materiales para que la educación en realidad tenga un impacto positivo sobre la vida de los seres humanos que se entienden inscritos y adscritos al conjunto de todas las capacidades y las posibilidades sociales de un país. Habla, por ejemplo, de la dignidad, habla, por ejemplo, de la integración entre los distintos sistemas, de la gratuidad de la educación, del derecho pleno. Es casi como si se estuviera indicando indiciando, señalando más bien que la educación es un derecho humano, que justamente así acá aparece en la Carta de los Derechos Humanos, no directamente de esta manera, pero se aparece la educación como un derecho humano en cuanto que se provee como una posibilidad o un mecanismo para el acceso del ser humano a la cultura. Habla de otros elementos como por ejemplo la necesidad de generar entornos cuidadores, entornos que favorezcan el desarrollo de la vida, entornos que favorezcan el bienestar. El eje 2 es muy bello, me parece a mí, porque creo yo que en realidad señala un tránsito absolutamente distinto y una comprensión completamente distinta frente a los otros planes nacionales de educación, que ni siquiera se atrevían a hablar de la importancia del conocimiento. Y yo creo que aquí, en efecto, dando una primera revisión, porque debo confesar que no lo he acabado de leer, hay que leerlo y además estudiarlo, ese eje 2 es fundamental porque es el lugar, me parece a mí, donde las maestras y maestros tenemos mayor capacidad de agencia, porque es el capítulo orientado específicamente al asunto del conocimiento. ¿Cuál es la importancia del conocer hoy? ¿Cuál es la naturaleza del conocer hoy
en términos del conocimiento como herramienta que permite darle sentido a la vida individual, pero además reconocer el lugar del sentido de la vida individual dentro de la vida, dentro de la vida comunitaria. Pero no habla solamente de esto en términos genéricos, sino que habla de que el conocimiento se construye desde los territorios, de que el conocimiento se construye en comunión, en conjunción con otras y con otros. El eje número 3 es igualmente importante porque sabemos que el asunto de la materialidad pasa por la financiación de los recursos. Y entonces nosotros hemos sabido que este Ministerio de Educación ha avanzado con la participación de nuestra federación, una participación directa, ha avanzado en la generación de estrategias a través de la formulación de la ley del Sistema General de Participaciones, que aún debe ser reglamentada en la consecución de los recursos para que primero, la financiación de la materialización sea posible, y para que una vez la materialización sea posible, a través de esa materialización sea posible que esas condiciones de factibilidad internas de la educación, el conocimiento, la garantía plena del derecho, docentes cualificados en buenas condiciones, con estabilidad laboral y emocional para el desarrollo de su ejercicio profesional sea posible. Tendríamos muchas cosas más que decir, sin duda alguna. Pero Luis Eduardo, yo quiero hacerte una pregunta. Dime, bueno, por favor. ¿Cuál es la mayor preocupación de pronto que tienen o tenemos los maestros frente a esta implementación de este nuevo plan? ¿Debemos preocuparnos por algo? Te agradezco. Iba a finalizar con eso y te agradezco la formalización de la pregunta. Indudablemente, compañeras y compañeros, como proponía al comienzo de esta intervención, nos encontramos en un escenario político distinto. Un escenario en el cual estamos hablando de una visión que pretendía continuar con un camino ya iniciado y otra visión absoluta y radicalmente distinta que habla no solamente de finalizar, de acabar con ese camino iniciado, lo cual ya es grave, sino habla de algo que a mi modo de ver es aún más grave, que es el sustento para que justamente hablen de erradicar todo lo que quede de la idea de una educación progresista, de una educación para todas y todos. Es la visión de la educación no como un proceso o como un mecanismo o como un proyecto de desarrollo, de crecimiento cultural, comunitario y nacional, sino como la educación como un mecanismo al servicio de unos intereses diversos al crecimiento de la identidad nacional, del crecimiento del país. Son visiones absolutamente distintas, que si tenemos que estar alertas, algunos dicen, y pues claro, se entiende por supuesto esa visión o esa interpretación, que debemos tener miedo. Yo diría, no debemos tener miedo. Si hay algo a lo cual debamos tener miedo es a que nosotros nos adormezcamos, lo cual seguramente no va a suceder, pero debemos estar alertas fundamentalmente a que el proyecto político que busca adueñarse de las instituciones a través de distintos mecanismos va a buscar empoderar una visión de la educación completamente distinta. Digámoslo por ejes. En el eje número 1, va a intentar imponer la idea de la precarización de las condiciones materiales, y aquí, ojo, el lugar de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la información van a ser fundamentales. Nosotros lo tenemos en el eje 2, pero como mecanismo y modo de desarrollo crítico de la sociedad. Ellos lo van a colocar en el eje número 1 porque es a través de esos usos tecnológicos como van a buscar la precarización de todas las condiciones materiales. ¿Para qué condiciones materiales si contamos con las mediaciones tecnológicas que nos evitan
el uso de recursos en mediaciones materiales. Por ejemplo, esto trae otros problemas también de carácter epistemológico que seguramente ustedes podrán entender. En el eje número 2, la importancia del conocimiento. Si el conocimiento está alojado en la nube, primero, pero si el conocimiento es producto de una relación de factores que son fácilmente predecibles y que pueden ser llevados exclusivamente al desarrollo económico y a una cierta clase de desarrollo económico, que es la producción de dinero para unos, orientada o mecanizada a través del individualismo. ¿Para qué generar un conocimiento construido desde el territorio? Si puede ser impuesto a través de mecanismos tecnológicos o a través de mecanismos burocráticos. Segundo, y el tercer elemento, una financiación de la educación. Seguramente van a intentar valerse de lo que ya está gestionado por el actual gobierno. De hecho, el señor de la Estrella ya lo ha dicho así. Vamos a utilizar el sistema, la ley de sistema general de participaciones que ya está aprobada. Seguramente van a proponer un tipo de reglamentación distinta para utilizar esos recursos, no para la financiación, por ejemplo, en nuestro caso, que es lo que le corresponde al Estado, de la educación pública, sino de la educación pública ya no prestada por servidores públicos, sino prestada por servidores privados. La privatización de la educación, que implica no solo la privatización de la educación, sino la privatización también de la conciencia, que es uno de los asuntos muy importantes que más debería prestar, a los que más deberíamos prestar atención, que es la privatización del conocimiento, del rol de la educación como bien cultural de la nación, y que pasaría de alguna manera a operativizarse o a implementarse o a transmitir una idea de que el desarrollo de la nación, el desarrollo del país, el crecimiento cultural del país está atravesado por la sumatoria de intereses individuales. Claro que hay que preocuparse, pero hay mucho por hacer. Bueno, Luis Eduardo, mira, yo creo que con este tema hay mucho que hablar, ¿no? Yo pensaría que te vamos a invitar en otro próximo programa, porque sí es más importante que nosotros los docentes nos conozcamos este plan decenal, que hagamos parte, porque pues ahora nos corresponde, es importante. Y nada, pues estamos cortos de tiempo ya, pero entonces ya la invitación para que tú finalices, invita a los docentes a que lean, no sé, ¿cómo los invitas? Perfecto. Gracias, querida Rocío. Compañeros y compañeras, tenemos que convocarnos, primero, pero tenemos que convocarnos no solamente con buenas intenciones. Las buenas intenciones son importantes, desde luego, pero tenemos que convocarnos con conocimiento. Todas y todos nosotros somos estudiosos en la vida cotidiana, pero tenemos que interesarnos por estos asuntos de la política pública, porque es la política pública en la que se inscriben nuestras intenciones y nuestros deseos de transformación a través de la educación. Yo quiero finalizar, Rocío, si me permites, por favor, con una lectura invitatoria. Yo dije que esto era una invitación, quisiera que fuera una provocación. Comencé diciendo, y este plan es muy bonito, en las páginas que he leído son algo así como 140 páginas, yo ya voy más o menos por la mitad tratando de entender el asunto, y me parece que hay un espíritu muy bonito, muy pertinente para este tiempo. Es el espíritu de la esperanza. El espíritu de creer que en realidad la educación es un mecanismo, incluso en los tiempos que se plantean como tiempos de oscuridad y de ensombrecimiento, la educación es un mecanismo, es una herramienta, es un vehículo de la esperanza colectiva. Hay un texto del filósofo Byung-Chul Han de 2024 que se titula El espíritu de la esperanza. Y quiero finalizar con 3 lineecitas de ese texto, para cerrar este espacio, pero para abrir la posibilidad de otros en los cuales podamos sentarnos a estudiar, a dialogar, a elaborar conclusiones provisionales y a generar estrategias para hacer que este Plan Nacional Decenal de Educación, que va a ser nuestra carta de navegación en estos tiempos en los cuales no podemos solamente andar guiados por las sombras y por las penumbras, sino por la luz de la esperanza, nos podemos ayudar a guiarnos. Dice así:
En las visiones que tenemos cuando soñamos despiertos, nos imaginamos lo venidero, lo que todavía no existe, lo que aún no ha nacido. Cuando soñamos despiertos, soñamos hacia adelante, con la mente puesta en el futuro. No Muchas dejemos de gracias. poner nuestra mente en el futuro, compañeras y compañeros. Bueno, Todo muchas está por hacer. gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis Eduardo, que tengas un feliz fin de semana y bueno, estaremos en Los sigo, contacto compañeras, nuevamente. que estén bien. Que estén muy Así bien. será. Hasta luego. Listo. Bueno, vamos con Informe Capital. Informe Capital. Bueno, y la actualidad del magisterio bogotano. Hoy nuevamente nos acompaña Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rochi, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Este sábado frío acá en Bogotá. Bueno, Andrés, ¿qué nos cuentas esta semana? Bueno, de nuevo, bueno, lo que has venido, el seguimiento que han venido haciendo a través de todo el proceso que tú manejas. Bueno, ¿qué nos cuentas de nuevo? Bueno, Rochi, quiero comentar que tenemos un compromiso importante la próxima semana. Vamos a tener de nuevo mesa laboral con la Secretaría de Educación. Es importante este espacio porque pues la vía en el magisterio sigue, con todo lo que ha pasado con la desafortunada elección de Abelardo de la Espriella en la presidencia y los debates sobre quién va a conducir la cartera de educación, que ya sabemos que la señora que no sabe un carajo de educación, la señora Vivian Morales, lo que quieren es acabar con las libertades en la escuela, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, acabar la educación laica. Bueno, todo eso nos ha movido mucho, pero debemos seguir con los temas acá de Bogotá. Esa mesa laboral que no se ha podido desarrollar por falta de voluntad de la Secretaría de Educación, particularmente con el tema de las garantías sindicales, pues tiene 18 temas. Ahora se le suma otro que ya voy a pasar a explicar. En esas mesas laborales, en el asunto de las garantías sindicales, pues no solamente el funcionamiento de la organización, es la defensa de algo muy importante que tuvo un momento clave en septiembre del año pasado, y es el derecho a la movilización y a la protesta. Ese es nuestro capital más importante. Eso es lo que tiene que entender el magisterio. Y en esas discusiones se nos han ido largas horas, porque ellos insisten en los descuentos, en acabar la organización sindical, prohibiendo que los maestros y maestras nos manifestemos. Y eso no lo podemos aceptar, porque es nuestra principal herramienta para la consecución de derechos. Bueno, vamos a seguir hablando del asunto. Entonces, miren, para esa mesa laboral tenemos los siguientes temas: el asunto de las garantías sindicales, privatización y tercerización de la educación. Hoy que pues esta derecha recalcitrante está en la presidencia y tenemos unos desafortunados personajes también en Senado y Cámara que son amigos de la privatización, pues nos toca mirar qué hacemos, porque los colegios, la entrega de nuevos colegios para que sean administrados directamente aquí en el distrito de Bogotá, que sean oficiales, públicos oficiales, eso está protegido parcialmente por el acuerdo colectivo firmado en 2024 que establece eso, que cada nuevo colegio que se entregue será administrado por el distrito, qué cosa que no han entregado colegios masivamente. Y la vigencia de este acuerdo va hasta diciembre de este año. ¿Qué va a pasar en 2027 mientras no haya acuerdo? Esa es la gran pregunta. Pero además las ruedas de negocios que hacen aquí. Entonces se acaba, en junio vimos, se acabó el contrato de alrededor de 22 colegios y esta gente de la Secretaría de Educación sacó una rueda de negocios, la gente se cargó de eso, en lugar de retornarlos a la administración oficial de acá del distrito. Hay que trabajar en eso. Entonces tenemos esos dos, garantías sindicales, privatización.
otro que se complementa a acuerdos 2024. El cuarto, que es la semana no presenciales, defender las semanas no presenciales. Yo les comentaba la semana anterior que nos han hecho saber, sin ningún asomo de pudor, de vergüenza, que nos quieren, van a venir por nuestros días de la semana no presencial de octubre. Lo comentaba en el programa anterior diciendo que solicitamos el permiso para nuestros asociados, para hacer nuestra asamblea general de asociados y asociadas, que se supone de los 25,000 afiliados que tenemos en la organización. Y entonces su respuesta fue, claro que sí, háganla en la semana de octubre. Nos han hecho saber que vienen por los días de octubre, tenemos que defenderlo, aunque ya dimos una primera pelea, también lo decía, que fue cambiar la circular 43 a la circular 10. Ese fue un trabajo conjunto, mancomunado, coordinado entre FECODE y la ADE. Es un hecho muy importante y pudimos en diálogo con el Ministerio que se modificara la circular 43 y se diera vía o origen a la circular 10 del 11 de febrero de 2026. Los traslados por salud. No hemos podido avanzar en ese asunto de la circular 01 que desmejoró las condiciones, que además era un acuerdo sindical que estaba reflejado en la circular 24 de la Secretaría de Educación del 2024. El tema de la orientación escolar, la circular 08, que todavía ese descalabro que hay en el sentido de trasladar arbitrariamente a partir de un sistema de cuantificar las alertas, el famoso índice de necesidad de orientadores, la situación de convivencia, el deterioro de los ambientes escolares sigue siendo algo muy grave y sobre eso hay que hablar. Como hay que hablar también de las aulas de apoyo pedagógico. Y aquí hay que darle los créditos a los padres, madres de familia, de los estudiantes de aulas de apoyo, sí, claro, también de los maestros, las comunidades educativas que han dado la pelea y recientemente se logró que descongelaran la matrícula. La Secretaría se vio forzada después de estos meses de lucha, de confrontación, se vieron en la obligación de desbloquear las matrículas. Eso es una cosa que de verdad no tiene sustento, no tiene explicación y que además atropella a una población de especial protección como son nuestros niños y niñas con discapacidad. Hay que hablar de la educación para jóvenes y adultos, que hemos visto la intención también muy clara y pública de la Secretaría de Educación de tercerizar la educación para jóvenes y adultos, es decir, dejar de que los maestros de la nocturna se ocupen de la educación de jóvenes y adultos y entregarlo a un operador privado. Eso es muy grave. El asunto del preescolar de los 3 grados. Hay gente que dice que no estamos haciendo nada. Sí estamos trabajando, pero aunque no haya habido un avance en esos diálogos, hemos estado atentos al tema del preescolar de los 3 grados en los colegios públicos oficiales con maestros de la planta oficial. Los colegios técnicos y diversificados siguen siendo otra discusión y ahí están para presentar en nuestra mesa el asunto del PAE, que sigue siendo materia de discusión cada vez por el asunto del balance nutricional, que pues de balance no tiene nada, son azúcares, grasas, harinas procesadas, una cantidad de cosas. O sea, que se ha avanzado, eso es una cosa, pero esa es una discusión que sigue abierta y los comités escolares de alimentación escolar deben estar funcionando y deben estar ahí, pero las garantías institucionales las debe brindar Secretaría de Educación. Otro asunto que va en esa mesa, la jornada única y la aplicación del 0277. El año pasado sacaron la circular 5, que dice que el 277 no aplica para jornada única, pero ¿cómo así? Sí, es un decreto nacional. Pero además es aquí la tacañería y la mezquindad de Secretaría de Educación con el asunto, la supuesta austeridad, esa austeridad para que deteriora las condiciones, porque eso lo que necesita es inversión en horas extras o un crecimiento de la planta docente. Aquí no sobran maestros, es decir, lo que llamamos las relaciones técnicas, los parámetros. Hay que revisar eso en la jornada única. La seguridad y entornos escolares, sí, nos hablan de que hay en las mesas de entornos escolares, pero la violencia y la inseguridad alrededor de muchos de los entornos escolares siguen siendo pan de cada día, y no es porque, como groseramente nos ponía un funcionario de alto nivel de la Secretaría, que es que no puede cambiar la situación de violencia de los últimos 60 años. No es eso. Lo que pasa es que Bogotá camina insegura y está caracterizado que no
ha podido, y bueno, no ha podido por diversas razones, pero Galán no ha solucionado el tema de la inseguridad, y no solamente no lo ha solucionado, sino que ha empeorado, ha deteriorado. Las bandas criminales tienen que mover la ciudad, tienen, y eso tiene influencia directa sobre los entornos escolares, entonces hay que hablar de ese asunto. Los docentes provisionales, el tema de los provisionales y el retén social, la desfinanciación de la formación docente. Aquí la verdad es que ese atropello contra la formación docente de bajar el número, bajar las posibilidades para que la gente reciba formación postgradual, pero eso sí se dispararon ahorita hay una convocatoria para alrededor de 1.500 maestros, pero para cursitos de 50, 60, 80 horas. Varios son de universidades, pero qué cosa, volvió como en épocas antiguas y bastante oscuras, la contratación de programas de formación con entidades supuestamente sin ánimo de lucro. Es decir, ONG haciendo el trabajo de la formación docente. Obviamente sabemos que son los amigos, ¿no? Como por ejemplo estos de Corpo Educación. Pero bueno, son sus amigos y son los favores que deben pagar. El tema de la salud y seguridad en el trabajo, rutas escolares, defensa de la libertad de cátedra, ahorita que pues viene el imperio de las iglesias cristianas sobre el Ministerio de Educación, hay que defender la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento. Hablan de que van a defender la Constitución y la democracia, pero van a arremeter contra la libertad religiosa, contra la diversidad. Y eso no tiene nada democrático, eso es una contradicción. Pero eso en lo nacional, acá en lo distrital hay que seguirlo haciendo. Y el tema que decía que se le suma a esta mesa, que desde meses anteriores hemos estado presentando todo este listado de temas, pues a eso se le suma la circular 03 del 8 de julio, que limita gravemente esa atentatoria de la libertad de participación en las mesas estamentales. Lo que llaman la mesa distrital está la mesa, el Consejo Consultivo de Política Educativa, pero hay unas mesas distritales, locales de política educativa, donde pues, está la mesa de orientadores, la mesa de coordinadores, la mesa de rectores, la mesa de docentes, la mesa de padres de familia. Ahora con esta circular 03, pues, desde la Subsecretaría de Desintegración Interinstitucional se abrogan el derecho de decir cuándo se reúnen, de qué tema van a hablar, a quién pueden y a quién no pueden invitar. Es un exceso de control que ya raya en la antidemocracia. Entonces, todo esto cierra acá el punto de la mesa laboral, decirles, nos seguimos ocupando como ADE de todos estos temas. Necesitamos que los maestros y maestras estén a tono con esto, que nos pongamos a estudiar, porque si lo decía la persona que intervino antes de esta sección, hay que estudiar, sentémonos a estudiar la educación, hacer un análisis de coyuntura, mirar cómo está, cuál es el estado político de cosas, y eso implica meternos en la construcción de política educativa. Esa discusión es muy importante. Bueno, cierro aquí este punto. Y con esto digo, habíamos informado también la semana pasada, y es el segundo punto de esta intervención, que vienen los comités sindicales locales. El del 21, como la Secretaría nos citó para este 21 estas conversaciones en mesa laboral, pues el 21 se movió para el 29. Entonces los comités sindicales locales quedan 22, 23, 24, que es la próxima semana, y 29 de julio. La agenda del cronograma de las localidades, que son tal o cual día, están en los respectivos comités sindicales locales para que nos busquemos. Y cierro invitando a que nos veamos el próximo lunes 20 de julio allí en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se está citando la concentración para desplazarnos a escuchar el discurso del saliente presidente Petro. Hay que defender las reformas, aunque Petro ya no esté, y eso, y la educación, sobremanera hay que meternos en la defensa de la educación pública, oficial, científica, democrática, laica. El debate que viene es muy importante y hay que todos meternos en eso, todos y todas como docentes, como educadores que somos. Bueno, dejo hasta acá este informe. Un abrazo y nos vemos el 20 de junio en las calles.
Buen día para todos. Gracias, Andrés, por ese informe tan completo y claro que sí, nos vemos. Cuídate mucho y feliz fin de semana. Que descanses. Gracias. Buen fin de semana para ti. Bueno, gracias. Bueno, y cerramos con la nota del director. Nota del director. Bueno, y la nota del director se titula... Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial y Sindical al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo a todos los que nos siguen por nuestras redes de TikTok, YouTube, Instagram. Hoy la nota del director se intitula Que el futuro con el ejército no sea de balas de pobres para pobres. Mientras hubo en el país de la potencia por la vida un mandato progresista, se pudo hablar de paz, de reconciliación, de amor, de protección a la infancia, de protección a las mujeres, de protección al campesino y las campesinas, de protección a la naturaleza, de protección a los páramos, de protección a los ríos, de protección a los trabajadores y trabajadoras, de protección a los ancianos y a las ancianas. Hubo esa libertad de expresión, tanto que los medios de comunicación que siempre están patrocinados por las grandes empresas y empresarios del país, como los Ganinsky, Sarmiento Angulo, Ardila Lule, el grupo empresarial antioqueño, tuvieron la libertad de mentir, de difamar los logros del gobierno del cambio sin que se les censurara. Se les debatió en otros espacios y en canales alternativos, pero jamás se les cerró la boca a la fuerza. Solo con argumentos y verdades de la política del cambio y del desarrollo de la economía en los diferentes ministerios de la administración del país. Ante esta realidad democrática, la nueva gobernanza ha desconocido todos los logros de este gobierno y ahora pretende macartizar, señalar a quienes defienden la libertad de expresión, a quienes critican la nefasta elección de la Espriella mediante ataques en redes sociales y por los mismos medios de comunicación de los empresarios anteriormente citados. No son discusiones ni debates argumentados los que patrocinan en estos programas. Son amenazas de muerte a todos los 11 millones de colombianos que votaron por el pacto histórico. Al parecer, ya tienen un plan de exterminio, ya que desde diferentes referentes fascistas están llamando a conformar grupos paramilitares en todos los sectores sociales, tanto rurales como en los pueblos y ciudades, y que estos también se puedan armar, porque son gente de bien y que pueden disparar a manifestantes que osen hacerlo o protestar contra el nuevo gobierno. Parece ser que quieren utilizar nuevamente el ejército colombiano para que lidere, como en el pasado, los falsos positivos. La expresión de esa posibilidad la da el nuevo presidente cuando desconoce al Congreso donde debe posesionarse, para hacerlo en una guarnición militar, queriendo con ello enviar un mensaje de represión que podrá haber contra los pensadores de la libertad, de la igualdad, del respeto de los derechos humanos. El nombramiento incluso del nuevo ministro de Defensa suscita desconfianza por el pasado militar de su familia, en la que posiblemente estuvieron involucrados con la muerte de líderes sociales siendo activos en el servicio militar. Es una advertencia directa de esas posibilidades violentas contra los líderes sociales. Y no solo en este ministerio se nombran personajes de dudosa conducta, también en otros ministerios, en las que incluso los mismos medios de comunicación han hecho referencia sobre el recorrido administrativo en el estado de algunos representantes de la gente de bien.
en las que se recuerda, por ejemplo, el personaje que en el DEPAE cobró pechugas de pollo a 20.000 pesos. Un claro ejemplo de lo que puede pasar con el erario público bajo la responsabilidad de personas como esta, a cargo de la ejecución del presupuesto de un ministerio estatal. Ojalá al interior del ejército se haya reflexionado sobre su papel de cuidar a los colombianos, que lo somos todos, tanto los 11 millones del pacto histórico como los otros 11 y pico de millones que votaron por Abelardo de la Espriella, para hacer respetar la Constitución y las leyes, de que los derechos humanos se deben respetar, en especial el derecho a la vida. A partir de las diferentes confesiones en la Justicia Especial para la Paz, tanto soldados, capitanes y hasta generales confesaron su papel en los falsos positivos. Esperamos que esas reflexiones hayan servido para que esa historia no se repita, para que esas confesiones se hicieron para pedir perdón, para que los familiares de los desaparecidos y de los falsos positivos tuvieran un final al sufrimiento por sus hijos o hijas, por sus esposos o esposas u otros familiares, para que ese magnicidio no se repita. Por esas confesiones, el reconocimiento y confesión de sus delitos y por la no repetición es que aquellas personas del ejército que se sometieron a la JEP no pagan cárcel, como lo estipuló en la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque se quiere un país de paz, con justicia social, en la que los colombianos podamos expresar nuestros pensamientos libremente, en la que podamos reclamar nuestros derechos, en la que podamos fortalecer los sindicatos que son el alma de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como la defensa del salario mínimo vital, sin temor a que por esa defensa sean asesinados. Para que el futuro de los jóvenes no sea de balas de pobres contra pobres, mientras los hijos de los burgueses se bañan en tinas de oro. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, agradecemos a Jairo por esta nota tan interesante. Bueno, y ya nos despedimos. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, a nuestro productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas, muchísimas gracias Paula Carvajal, y recuerden, todos los sábados continuaremos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Rocío Porras. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.